¿Cómo se encuentra el sector inmobiliario? Atención, en nuestro Perú, no solo en la capital, sino también a nivel de todo el país. Vamos a analizarlo aquí en Economía para Todos. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Ya está en los estudios de RPP. José Espantoso, él es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI. José, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Hoy, José Arista, el ministro de Economía titular del MEF, señaló que uno de los sectores que no ha crecido como se esperaba es el sector construcción, pero hay que diferenciarlo, ¿verdad? Una cosa es el sector construcción y otra es el sector inmobiliario. Exactamente, y te agradezco para que me permita hacer la aclaración porque efectivamente yo represento el sector del desarrollo inmobiliario. Efectivamente, el sector construcción globalmente, digamos, obra de infraestructura, todos sabemos que están paralizadas, ¿no? por distintos temas políticos que no avanzan, los expedientes técnicos, etcétera. Pero el sector inmobiliario que representa, digamos, la vivienda, las oficinas, los centros comerciales, los almacenes logísticos, las habilitaciones urbanas, es un sector que ya por segundo año consecutivo, estas mediciones las ha hecho el Grupo Apoyo, crece y es el segundo más importante dentro de la inversión privada solamente después de la minería. En el año 2024, comparado con el 2023, creció en 16%. 16% si lo comparamos con 2023. Con 2023, correcto. ¿no? Y fue una inversión de casi 4.600 millones de dólares y fue un generador de empleo de casi 257.000 puestos de trabajo. En un año donde la inversión privada, 2023, ¿correcto? Cayó, sí, claro, el sector inmobiliario más bien creció. Esa es la información que teníamos, digamos, el crecimiento, perdóname, del 2023, ¿no? Comparado al 2023. Correcto. Si hablamos de la capital de la República, si hablamos de Lima, podríamos obviamente dividir lo que está ocurriendo en lo que se denomina Lima moderna. Estamos hablando de Lince, Jesús María, Pueblo Libre, y lo que ocurre también en lo que se llama Lima Top, San Isidro, Miraflores o Barranco. ¿Qué está pasando en estos sectores? Digamos, como dato general, el 2024 va a ser un año interesante en cuanto a un incremento en ventas. Vamos a cerrar con un crecimiento básicamente del 20% en general cuando abrimos la Lima, ¿correcto? Y como tú bien diferencias, tenemos distintos, digamos, segmentos. Hemos segmentado Lima en distintos segmentos. Está lo que se llama Lima Top, está lo que es Lima Moderna, Jesús María, San Miguel, Magdalena, claro. Digamos, zonas más cercanas al centro de Lima. Centro de Lima. Claro. Está Lima Centro también, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Y el comportamiento en general, como te digo, en promedio es 20%, pero ha habido un mayor crecimiento en lo que llamamos lo que es la Lima moderna. Justamente en estos distritos pujantes de clase media, digamos que es emprendedora, ¿no? Y que la verdad que el movimiento ahí ha sido un movimiento fuerte, ha sido un movimiento en ventas, digamos, ha sido un crecimiento casi del 25 a 30% respecto al año 2023, ¿no? Y en cuanto a precios de viviendas, de departamentos, que es lo más usual en estos tiempos, ¿cómo se ha comportado el mercado? Los precios han permanecido estables, en realidad. Esto cuando a veces en otras entrevistas me preguntan si estamos cerca de una burbuja inmobiliaria, todo lo contrario, los precios están siendo realmente manejados de una manera estable. Es tan sólida la demanda de vivienda. Hace un rato el presidente Confiep hacía referencia acerca del déficit de vivienda. Sí, claro. El déficit de vivienda en el país es de 1.9 millones de viviendas. Si lo separamos entre vivienda cualitativa es 1.3 y cuantitativa 600.000 familias que no tienen un hogar. Sí. Entonces los cimientos son sólidos. Duras, por cierto, duras. Y aquí explicamos este crecimiento un poco importante, digamos, para el sector en cuanto a la venta, es que hemos tenido un año con una inflación controlada, un mejoramiento en el empleo formal y una tasa de interés baja. Esos tres factores ayudan a que la venta, digamos, camine de una manera interesante, ¿no? Hay un tema que también sería importante tratarlo, señor Espantoso, lo que se denomina viviendas de interés social. La construcción de viviendas de esta modalidad o con esta modalidad en lo que se denomina Lima Top, por ejemplo, causó la reacción de varios vecinos que incluso marcharon ante las municipalidades. ¿Cómo toman ustedes esta reacción? Lo hemos tomado con diálogo, ¿no es cierto? Entendemos algunas posiciones, pero es importante señalar que este tema va mucho más allá. Los programas de vivienda de interés social tienen prácticamente 25 años. ¿No es cierto? Claro. Ya han beneficiado a 650.000 familias, casi 3 millones de peruanos beneficiadas por estos programas de interés social. Lo que nosotros venimos haciendo, y es parte de lo que hoy había una modificación del reglamento, ¿no es cierto?, del reglamento de vivienda de interés social, comienza ya a precisar para evitar confusiones en las denominaciones y centrar un poco más
dónde tienen que ir los subsidios hacia las poblaciones más vulnerables, obviamente. Y en esto hay que ser claro, porque cuando las familias en los distritos como por ejemplo Miraflores o San Isidro decían que estaban haciendo proyectos de bien de interés social, es importante que esos departamentos, esas unidades, no reciben un subsidio. No reciben un subsidio directo para las familias. Los subsidios que reciben, digamos, directamente para las familias son los que están en techo propio, que son las viviendas que pueden costar hasta 104.000 soles si son unifamiliares o 128.000 soles si son multifamiliares, en el caso de techo propio, y cuando es en el nuevo crédito Mi Vivienda, hasta los 330.000 soles aproximadamente. Porque algunos entendieron eso, ¿no? Que eran viviendas construidas o facilitadas con algún tipo de subsidio, ¿correcto? No, los subsidios... Y que estaban llegando a zonas que no iban a albergar precisamente a familias vulnerables. Es correcto, pero es importantísimo notar que el tramo 5, correcto, que es el que está, digamos, de alguna manera en discusión, es un tramo que no recibe subsidio, correcto, y es un tramo que además es el que ayuda a recuperar vía impuestos lo que el Estado invierte en subsidios para la familia. Déjame ponerte un ejemplo. Sí, por favor. Por ejemplo, por cada sol que el Estado invierte para subsidios, ¿correcto?, recupera 1.6 vía impuestos, como por ejemplo impuesto a la alcabala, impuesto a la renta, y ¿quién es el principal generador de la recuperación de estos impuestos? El tramo 5. O sea, el tramo 5 es el que ayuda, digamos, a financiar los programas de vivienda, ¿no? Y a propósito, el reglamento de viviendas de interés social ha sufrido modificaciones también, señor Espantoso. Sí, nosotros, bueno, lo primero es que saludamos desde que hace poco se publicó la derogatoria del reglamento vigente, digamos, del 006 que llamamos de vivienda de interés social, pero a los pocos días han publicado lo que sería el nuevo reglamento. Y eso es bueno, digamos, para la estabilidad jurídica, para tener predictibilidad respecto a las inversiones. Para empezar, hay que saludar la rapidez con la rapidez, exactamente. Porque si ahora tomamos en cuenta otros temas, ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa, tal cual, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es positivo. Yo creo que hay cosas buenas en el reglamento, que, digamos, en este reglamento que se ha puesto en discusión. Justamente los gremios estamos preparando iniciativas y propuestas para también, digamos, debatir con las autoridades ciertas cosas, pero saludamos, por ejemplo, el tema de que se está incorporando ya el tema de vivienda en arrendamiento, porque no solamente para reducir déficit habitacional uno tiene que comprar una vivienda, también se pueden generar incentivos para arrendar viviendas, ¿no es cierto? Y para que también la inversión privada pueda acompañar en proyectos, en edificios, para hacer edificios específicamente para arrendamiento, como existen en muchas ciudades del mundo, ¿no? También está el tema, por ejemplo, de obras por impuestos, donde también uno va a poder desarrollar vía obras por impuestos viviendas de interés social, de tal manera que pueda esto llegar a más parte de la población. Hay que trabajar muy fuerte en el tema de cómo hacer para que más familias peruanas puedan acceder con financiamiento a estos programas, digamos, de vivienda, ¿no? Y también hay un tema que, por supuesto, dentro del reglamento es importantísimo y que el Ministerio, de alguna manera, en el rol, cuando el Tribunal Constitucional delega las facultades a las municipalidades provinciales acerca de zonificación y alturas, y también al Ministerio le deja su rol promotor en cuanto a la vivienda de interés social, digamos que el Ministerio está hoy dándole las facultades, cumpliendo el dictamen del Tribunal Constitucional, para que sean las municipalidades provinciales las que ya tengan locales los planes de desarrollo urbanos, que como tú bien sabes, Jorge, son planes que, por ejemplo, en Lima se rigen bajo un plan MET del año 1990. Entonces son planes desfasados, necesitamos densificar las ciudades. Para eso necesitamos tener planes de desarrollo urbanos. Dado que el reglamento que está puesto en vigencia hoy día le está dando, el Ministerio le está diciendo a municipalidades, tenemos que trabajar de manera conjunta para tener incentivos hacia la vivienda, hacia las familias, para que puedan comprar y desarrollar promociones inmobiliarias. Entonces, hoy día vamos a tener un rato importante de poder preguntarle al Ministerio y en los próximos 5 meses, cuántos planes de desarrollo urbanos que es fundamental para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Si miramos a las regiones del país, hemos analizado lo que ocurre en Lima. Si miramos a las regiones, norte se me ocurre Chiclayo, Trujillo, sur Arequipa, por ejemplo, Cusco, Huancayo en el centro, ¿cómo se va moviendo el sector inmobiliario a nivel general? Cada vez mayor movimiento, porque por supuesto que la gran cantidad de demanda digamos, para este tipo de proyectos como techo propio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, ¿no es cierto?, están en estos sectores. Entonces, por eso que ahí comienzan a existir muchos proyectos de techo propio en la zona norte del país. Por ejemplo, en la zona sur es importante recalcar que ya Arequipa
ya Cusco han firmado un convenio para usar el bono canon, que es otra modalidad también. O sea, el canon de las regiones los pueden usar también para, digamos, dar subsidios para que las familias... de viviendas. Para la construcción de viviendas, Correcto. para que puedan acceder. Entonces, sí, efectivamente, hay proyectos grandes que comienzan a aparecer en las regiones, pero digamos que el reto es muy grande, porque con 600.000 familias que tenemos de déficit y con una producción de 40.000, digamos, viviendas... es insuficiente todavía. Es insuficiente, Hay una brecha tomando en cuenta además claro. que al año entran 140.000 nuevos hogares que demandan viviendas. Entonces, si nosotros realmente queremos reducir déficit habitacional, tenemos que ser capaces de pasar de 40.000, de producir 40.000 viviendas a producir 200.000, para absorber, digamos, 140.000, que es el crecimiento vegetativo, y que 60.000 en 10 años podamos combatir el déficit cuantitativo. Para eso es fundamental que las instituciones financieras, o sea, crear todos los mecanismos para que la población pueda acceder no solamente al subsidio. Nosotros estamos bajo el modelo ABC. Las familias, o sea, el modelo peruano es un modelo ABC. A significa ahorro, es decir, la capacidad que tienen las familias para juntar su cuota inicial. B, el subsidio, los bonos que el Estado da y, como te digo, regresan. Es una ayuda directa a las familias. Y C, que es el componente crédito. Para que esta ecuación funcione bien, el C es fundamental. Y ahí la banca privada, las instituciones, las microfinancieras tienen que entrar en este modelo para, digamos, hacer explosionar el modelo de vivienda y combatir así a un poco lo que hablaba el presidente de Confianza hace un rato, a las economías ilegales. No es posible que el 93% del crecimiento de las ciudades sea por, digamos, de una manera informal, ¿no? Y finalmente, en 30 segundos, por favor, señor Espantoso, ¿qué requieren del sector inmobiliario en este 2025 para que las cifras continúen así, en verde? Mira, lo más importante para nosotros es la predictibilidad, es fundamental, tener reglas de juego claras. Tuvimos un 2024, digamos que en ciertas zonas se estuvo desincentivando el tema de la vivienda de interés social, ¿correcto? Y tenemos que trabajar en una mesa ejecutiva que estamos pidiendo del Ministerio de Economía, el tema del aumento de los subsidios. Te pongo un ejemplo, Perú tiene unos subsidios para vivienda de 330 millones de dólares al año. Chile tiene 4.500 millones de dólares. Entonces, no los pedimos que los pongan del día de mañana, pero es importantísimo para la predictibilidad saber cómo esa línea de subsidios va a ir creciendo año a año para que la inversión privada pueda seguir acompañando. Gracias, señor Espantoso. No, gracias. Muchas gracias a José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACI, aquí en Economía para Todos. Volvemos con mucho más.